En 2025, los investigadores revelaron lo que sucedió durante los momentos finales del sumergible Titán. Y fue peor de lo que la mayoría de la gente imaginaba. Por primera vez supimos que la tripulación pasó sus últimos minutos tratando desesperadamente de salvarse. Fue un intento inútil. Momentos después, la inmensa presión aplastó el casco, destruyendo el sumergible y a todos los que estaban dentro. Fue una catástrofe que se gestó durante años, y 5 personas pagaron el precio. Pero la evidencia sugiere que la parte más aterradora del desastre de OceanGate pudo haber ocurrido antes de la implosión. Entonces, ¿cómo fue que 5 personas terminaron confiando en este sumergible en primer lugar? Ya es bastante difícil conseguir que la gente le dé dinero a una empresa por un producto no probado. Imagina lo mucho más difícil que sería lograr que pongan sus vidas en manos de la empresa. Pero eso es exactamente lo que logró Stockton Rush. El director ejecutivo de OceanGate no solo dirigía la empresa, él era la empresa. Después de cofundar OceanGate en 2009, con el empresario argentino Guillermo Soinline, quien salió en 2013, Rush se convirtió en la fuerza impulsora detrás de todo lo que hacía la empresa. Su incansable empuje y su personalidad arrolladora convencieron a inversionistas y clientes de creer en su visión. Y eso terminaría siendo un desastre para él y para todos los demás. Rush siempre estaba obsesionado con ir más profundo que nunca antes. Sus primeros vehículos, Antípodes y Cyclops One, eran pequeños submarinos experimentales que solo llevaban a unas cuantas personas y alcanzaban profundidades menores. La tercera nave, Titán, debutó en 2018 y fue el primer modelo de propiedad privada que podía alcanzar los 13.000 pies bajo el agua. Pero el objetivo era seguir avanzando. Se hicieron planes para modelos sucesivos que pudieran alcanzar los 20.000 pies y eso llamó la atención. Si había una persona que uno esperaría que estuviera involucrada con OceanGate, era James Cameron, el director de Titanic, quien se había convertido en uno de los exploradores de aguas profundas más reconocidos del mundo después de realizar una serie de inmersiones innovadoras. Pero a pesar del creciente perfil de OceanGate, Cameron se mantuvo al margen. Según se informa, rechazó múltiples invitaciones para bucear con la compañía y nunca invirtió en ella. Esa pudo haber sido la primera advertencia. No sería la última. A medida que el desarrollo del Titán se aceleró en 2019, Rush tomó una serie de medidas que le dieron al proyecto mucha más credibilidad. La más importante fue el casco de material compuesto de fibra de carbono del Titán. Era un diseño poco convencional que OceanGate creía que podría cambiar la exploración en aguas profundas. La empresa incluso sostuvo conversaciones con la NASA y contrató a fabricantes aeroespaciales para ayudar a construir piezas clave. El proyecto seguía financiado casi en su totalidad por inversionistas privados que invirtieron más de $18 millones en su desarrollo. De repente, OceanGate parecía un proyecto serio. El casco era el gran orgullo del sumergible Titán, un diseño experimental que se suponía le permitiría soportar una presión extrema. Este era un diseño completamente diferente al del Deep Sea Challenger de James Cameron, que dependía de una forma de torpedo y espuma de flotabilidad especializada para sobrevivir a las profundidades. Para ayudar a desarrollar la tecnología del Titán, OceanGate también consultó con expertos de la Universidad de Washington e incluso con el gigante aeroespacial Boeing, excepto que todo eso podría haber sido una mentira. Al poner esos logotipos por todo su diseño y mercadotecnia para una operación de vida o muerte, Rush creó una falsa sensación de seguridad. La gente conocía esos nombres. Confiaban en que no prestarían su experiencia a algo que estaba destinado al fracaso. Y tenían razón, no lo harían. Para la conexión con la NASA, Rush aprovechó un programa que permitía a empresas privadas interesadas en la exploración del espacio y las profundidades marinas acceder a ciertas instalaciones. La NASA no tuvo ninguna participación en el diseño del casco. Y en cuanto a Boeing y la Universidad de Washington, emitieron comunicados después del desastre diciendo que no tuvieron ninguna participación en absoluto. Todo fue parte del engaño de Rush y le costó la vida a 5 personas. Porque OceanGate en realidad no era una empresa aeroespacial. Era un juego de engaños construido sobre marketing engañoso, y la verdad solo saldría a la luz después de que el fundador estuviera muerto. En el centro del desastre de OceanGate había un problema fundamental. El material con el que fue construido nunca iba a funcionar. Desarrollar un submarino es increíblemente difícil, porque el nivel de presión que debe soportar es impresionante. Para quienes bajan a las mismas profundidades a las que se hundió el Titanic, experimentarán una presión de entre 5.500 y 5.800 psi. Eso es como el peso de una camioneta concentrado en el diminuto espacio de un sello postal. ¿Apostarías tu vida a que algo resistiría eso? Rush sí lo hizo, y eligió el peor de todos los materiales posibles para trabajar. Construir submarinos nunca ha sido fácil. Durante más de un siglo, los ingenieros han confiado en los metales porque son resistentes y, lo más importante, aguantan la presión. Desde los cascos de acero de los submarinos alemanes hasta las aleaciones especializadas usadas en los submarinos modernos de la Marina de los Estados Unidos, la fórmula ha permanecido prácticamente igual.
Usa materiales que puedan soportar inmersiones repetidas y que muestren señales de advertencia evidentes cuando algo empieza a salir mal. Rush quería algo diferente. Veía al Titán no solo como un barco de investigación, sino como una oportunidad para hacer dinero. Iba a ser un crucero de placer para los ricos. Los clientes pagarían cientos de miles de dólares para hacer un viaje hasta el fondo del océano. Si los viajes de prueba salían bien, Rush quería acelerar la producción y aumentar la oferta de estos vehículos, así que había que reducir costos. La espuma utilizada por el Deep Sea Challenger era increíblemente cara y difícil de fabricar. Consistía en una cantidad incalculable de pequeñas esferas de vidrio suspendidas en espuma, cuyo diseño requería un nivel de precisión que llevaría tiempo y dinero. Rush quería avanzar, así que decidió diseñar una nueva espuma de polímero reforzado con fibra de carbono como base del sumergible. Este material era menos costoso, pero era notoriamente difícil de probar en cuanto a su resistencia a la compresión en aguas profundas. Y eso era un gran riesgo, uno que no valdría la pena. Esto reduciría los dos componentes más costosos de la construcción en el proceso. Usaría la espuma sintáctica para la carcasa exterior de flotabilidad y el titanio común en los submarinos para las cúpulas de los extremos. Además, había un suministro fácil de fibra de carbono, ya que las empresas aeroespaciales trabajaban con ella regularmente. Eso significaba que Rush podía comprarla a una fracción del precio y empezar a experimentar con polímeros de inmediato. Si funcionaba, Rush habría creado un sistema fácil de duplicar y un modelo que otras empresas pronto copiarían. El submarino también sería uno de los sumergibles de aguas profundas más ligeros jamás construidos para una tripulación de 5 personas. Eso facilitaba mucho su transporte a largas distancias sin equipo especializado. Todo era parte de la visión única del mundo de Stockton Rush, que a menudo se resumía simplemente como moverse rápido y romper cosas. Él, como muchos emprendedores de la industria tecnológica, se veía a sí mismo como un disruptor que podía encontrar una manera de hacer las cosas mejor, más rápido y más barato. Rush les decía a las personas que podía crear un submarino hecho de fibra de carbono que disiparía todas las dudas, que resistiría las presiones del océano y le permitiría llevar el mundo de la exploración en aguas profundas a las masas. Pero desde el principio, la gente advertía que él estaba equivocado, peligrosamente equivocado. ¿Por qué no se usaba la fibra de carbono para construir submarinos antes? Porque simplemente no es un material muy bueno para eso. Es muy resistente cuando se trata de presión interna, calor y las fuerzas de la aviación y del espacio. Pero cuando se trata de la presión extrema de las profundidades del mar, es otra historia. Puede parecer resistente de cerca, pero puede ocultar un asesino silencioso. Deslaminación. Esta fuerza va desprendiendo lentamente las capas protectoras de la fibra de carbono, haciéndola cada vez más vulnerable. En las mejores circunstancias, habría sido una elección arriesgada para el diseño de un submarino, pero estas no eran las mejores circunstancias. Cuando finalmente se recuperaron los restos del Titán del océano, los científicos pudieron inspeccionarlos en busca de sus fallas fatales. Lo que encontraron apuntaba a una larga cadena de negligencias por parte de Rush. Había imperfecciones en el casco que se remontaban al proceso de fabricación y a las inmersiones repetidas. El Titán pasó largos periodos almacenado en Terranova durante los duros inviernos atlánticos canadienses. Los críticos después señalaron la falta de protección dedicada para el casco como otro ejemplo del enfoque de Rush centrado en reducir costos. También hubo otras señales de advertencia. Durante una inmersión de prueba aproximadamente un año antes del desastre, los pasajeros supuestamente escucharon un fuerte golpe proveniente de la nave, un sonido que algunos expertos interpretarían después como una señal de daño dentro de la estructura del casco. Para cuando el Titán emprendió su última inmersión, ya había crecientes preocupaciones de que el sumergible había soportado tensiones para las que nunca fue diseñado. El material era incorrecto desde el principio, y Rush lo trató como basura. Es difícil creer que nadie vio esto venir, excepto que sí lo hicieron y pagaron el precio. Stockton Rush solía presentarse como un hombre orquesta en Ocean Gate, pero no puedes construir un mejor submarino tú solo, ni tampoco uno peor, aparentemente. La mayoría de las personas que empezaron en la empresa quedaron al margen y fueron expulsadas por Rush. Uno de los más destacados fue David Lockridge, un escocés de Glasgow que hablaba sin rodeos con una amplia experiencia en exploración de aguas profundas y diseño de sumergibles. Se unió a la empresa en 2015 y fue contratado por su experiencia para el Titán. Desde el principio, notó que había cosas que estaban mal. Lockridge tenía experiencia en el lado más práctico de la exploración oceánica, trabajando con la Marina Real pilotando submarinos, organizando misiones de rescate y planeando inmersiones. Su experiencia inicialmente lo señaló como la persona que Rush quería liderando el esfuerzo. Lockridge fue nombrado inicialmente director de operaciones marinas y se tomó su trabajo en serio. Él sería el piloto de la nave, y eso lo hacía responsable de todas las vidas a bordo con él. Si veía algo mal, iba a decirlo. Pero eso no significaba que Rush fuera a escucharlo.
Con el paso de los años, Lockridge empezó a tener dudas sobre el proyecto y exigió la supervisión de una organización marina independiente. Después de todo, toda la construcción era experimental. Con el tiempo, OceanGate dejó de trabajar con el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad de Washington mucho antes de que el diseño estuviera terminado. Trasladó toda su construcción a sus propias instalaciones. Lockridge no sabía si estos científicos estaban a la altura del reto y empezó a hacer más preguntas y a expresar más dudas. Ese fue el principio del fin. Él vio huecos visibles en el casco de carbono, una clara evidencia de deslaminación causada por fallas de fabricación. Lockridge incluso notó que las cúpulas de titanio en el extremo del casco no habían sido construidas correctamente. La gota que derramó el vaso fue cuando Rush canceló el análisis de seguridad independiente que Lockridge había exigido como parte de su participación. La razón era agilizar el proceso y ahorrar dinero. Lockridge intentó plantear sus inquietudes, pero se topó con resistencia a cada paso. Así que decidió actuar por su cuenta. Lockridge sabía que si el submarino seguía adelante tal como estaba condenado al fracaso total. En lugar de intentar denunciarlo públicamente, lo mantuvo dentro de la empresa y elaboró un informe que envió a todos los directores de la compañía, incluido Rush. Incluía un desglose detallado de los problemas de seguridad del submarino, enfocándose en uno de sus principales argumentos de venta: un sistema de monitoreo acústico en tiempo real diseñado para detectar fallas estructurales o rupturas en el momento en que ocurrieran. En teoría sonaba tranquilizador. En realidad, solo daría una fracción de segundo de advertencia, milisegundos en el mejor de los casos. A esa profundidad, ese tipo de alerta no es una advertencia en absoluto. Lockridge llamó la atención de los altos mandos, pero no de la manera que él quería. Al día siguiente, fue llamado a una reunión con un furioso Stockton Rush y varios otros directores. Rush continuó despotricando sobre cómo no tenía intención de morir, insistiendo en que el sumergible era una de las cosas más seguras que haría en su vida. Poco después de la reunión, Lockridge fue despedido abruptamente. Estaba tan preocupado por lo que había visto mientras trabajaba en OceanGate que contactó a OSHA con sus inquietudes, esperando provocar una inspección gubernamental que retrasara el proceso de lanzamiento. Obtuvo más de lo que esperaba. Lockridge logró que OSHA iniciara una investigación y OceanGate respondió con fuerza. Después de exigir que se retirara la queja y que se cubrieran los costos legales de la empresa, presentaron demandas contra Lockridge y su esposa por incumplimiento de contrato, apropiación indebida de secretos comerciales, robo y fraude. Lockridge solicitó la desestimación de la demanda, pero OceanGate tenía muchos recursos y el tiempo y dinero suficientes para llevar a Lockridge a la bancarrota. Después de meses de disputas legales, Lockridge retiró su queja ante OSHA, dándole a Rush exactamente lo que quería. La demanda estaba muerta. Lockridge también firmó un nuevo acuerdo de confidencialidad, garantizando que no le contaría a nadie más lo que había visto en OceanGate. Rush había logrado convertir el sistema legal en un arma a su favor, y al hacerlo, había firmado su propia sentencia de muerte. La tripulación del Titán, compuesta por 5 buzos, era un grupo inusual. Stockton Rush era un verdadero creyente en su concepto, y estaba dispuesto a arriesgar su vida para demostrarlo. Lo acompañaban Hamish Harding, un empresario británico con amplios vínculos financieros en los Emiratos Árabes Unidos, y Paul-Henri Nargeolet, un experto francés en el Titanic y el único buzo veterano de aguas profundas del grupo. El último dúo era el empresario británico-pakistaní Shahzada Dawood y su hijo de 19 años, Suleiman. Según el manifiesto de la misión, estos eran 5 especialistas de la misión. A cada uno se le asignó un puesto en la tripulación de la nave. Esto fue a pesar de que algunos de ellos, especialmente los Dawood, no tenían ninguna experiencia en exploración de aguas profundas. Pero la razón de esto no eran las calificaciones, era financiera. Stockton Rush se había hecho de muchos enemigos en su búsqueda por llegar al Titanic, pero si le preguntabas a él, su némesis probablemente era la burocracia. En el pasado, varios desastres marítimos llevaron al gobierno a aprobar la Ley de Seguridad de Embarcaciones de Pasajeros de 1993, que exigía estándares más estrictos para cualquier barco diseñado para transportar pasajeros. Y Rush no podía permitir eso. Necesitaba una laguna legal. OceanGate era técnicamente un servicio de pago por viaje, pero el precio era la asombrosa cantidad de $250,000. Esto estaba diseñado solo para los ricos, y en ese punto puedes inventar tus propias reglas. Rush pensó que la ley de 1993 era un obstáculo innecesario para sus planes, así que simplemente la evitó agregando a los pasajeros como parte de la tripulación, dándole a cada uno un trabajo pro forma que le permitía eludir las extensas inspecciones que el gobierno de otro modo habría exigido. Rush sabía que OceanGate nunca las habría pasado, y fue un acto de arrogancia, puro y simple. Irónicamente, Wendy Rush, directora de comunicaciones de OceanGate y esposa de Stockton Rush, tiene un vínculo personal con la misma embarcación que su esposo intentaba visitar. Sus bisabuelos eran Isidore e Ida Strauss, quienes ambos perecieron a bordo del Titanic. Su riqueza y estatus les habrían permitido subir a un bote salvavidas,
pero Isidore se negó hasta que todas las mujeres y niños fueran evacuados. Ida eligió quedarse a su lado. Se convirtieron en dos de las víctimas más famosas del barco. Y como resultado del mismo tipo de arrogancia, el Titanic cambió la navegación para siempre, pero las lecciones más importantes no se aprendieron. Stockton Rush pensaba que las regulaciones eran obstáculos, no advertencias. Buscó vacíos legales para asegurarse de poder acelerar el proceso y reducir costos. Nadie podía decirle lo contrario, especialmente después de que despidió a Lockridge y logró silenciarlo con éxito. Cuando el sumergible Titán implosionó en las profundidades del mar, la reacción general fue que se trataba de un evento de cisne negro, una implosión extraña que nadie pudo haber previsto. La mayoría de la gente lamentó la pérdida de vidas inocentes, pero tras bambalinas se estaba formando un panorama diferente. Esto no fue un desastre aleatorio causado por una falla mecánica extraña. Fue un desastre completamente prevenible, y las señales de advertencia ya estaban ahí desde hace años. Stockton Rush simplemente no estaba escuchando. Antes de que el Titán zarpara, Rush pidió al experto en sumergibles Carl Stanley que llevara un prototipo a una inmersión de prueba. Lo que sucedió asustó a Stanley y lo alejó del proyecto, y debió haberlo cancelado para siempre. El viaje de 2019 tuvo lugar en las Bahamas, y tenía como objetivo simular las profundidades de la misión del Titanic, sumergiéndose a más de 12.300 pies. Pero a medida que descendían más profundo, empezaron a aparecer señales de problemas en la nave, y casi le costó la vida a Stanley, igual que a sus pasajeros posteriores. Tan pronto como llegaron a zonas de alta presión, Stanley reportó escuchar crujidos y ruidos extraños provenientes del casco. Se hicieron más fuertes mientras descendían. Rush le había advertido sobre los ruidos, pero solo en el contexto de que era algo que debía esperarse. Según él, no era una señal de problemas, pero Stanley, quien estaba muy familiarizado con la estructura de los submarinos, dedujo correctamente que esto podría ser una grieta en la fibra de carbono. Y en la superficie, las grietas eran muy visibles, lo que llevó a Stanley a intentar alertar a Rush. Un mes después, la inspección del prototipo encontró grietas en el casco, y este prototipo fue desmantelado mientras se diseñaba un nuevo casco. Sería la primera de muchas inmersiones, y no tenían un gran historial. De las 90 inmersiones intentadas antes de la misión fatal, solo 13 lograron alcanzar la profundidad del Titanic, pero siguieron adelante, usando un estándar más bajo de lo que se esperaría. La métrica del factor de seguridad se supone que debe tener en cuenta la incertidumbre. Las estructuras se construyen para soportar mucha más presión de la que se espera que encuentren en el uso normal. En muchos sistemas establecidos, ese margen puede ser de 2.0 o incluso mayor. En el caso del Titán, se informa que ese margen se redujo durante las pruebas en lugar de ampliarse. En términos prácticos, es como diseñar un puente para soportar 10 autos y luego probarlo solo con 9. No fue una falla repentina en absoluto. Stockton Rush estaba encaminando todo al fracaso, aunque no lo admitiera. Un fallo era inevitable, y el 18 de junio de 2023 el océano cobró su deuda. La investigación post-mortem del desastre del Titán comenzó casi de inmediato después de la destrucción de la nave. La noticia se transmitió las 24 horas durante varios días hasta que se anunció que se habían encontrado los restos. Más de 2 años después, el 5 de agosto de 2025, los datos de telemetría se hicieron públicos. Ofreció un relato sombrío de los últimos minutos de Stockton Rush y sus 4 desafortunados pasajeros. Stockton Rush creía en avanzar rápido y romper cosas, y lo logró. Pero en este campo, romper cosas tiene consecuencias fatales. Para poner el sumergible Titán en el agua a tiempo y por debajo del presupuesto, Rush tomó todos los atajos posibles. Evadió las medidas de seguridad e ignoró la ley. Encontró materiales que prometían una solución mágica al proceso difícil y lento de crear sumergibles a prueba de fallos. Despidió a toda persona que intentó disuadirlo de su plan de conquistar los mares. Incluso usó su propio dinero y el peso de la ley para silenciar a quienes no podían ser fácilmente sobornados. Pero había un oponente al que no podía sobornar. A la física no le importa por quién eres ni cuánto dinero tienes. Allá abajo, en las profundidades oscuras del océano, el casco que se agrietaba era el único juez de los esfuerzos de Rush que realmente importaba. Y al igual que el Titanic, más de 100 años antes, las heladas profundidades del Atlántico se llevaron por igual a ricos y pobres, cuando el sumergible Titán se unió a otro barco, mucho más grande, en el fondo del mar. El barco hundido más famoso de todos los tiempos selló el destino de Stockton Rush. Ahora, descubre por qué terminó la búsqueda del MH370, valorada en $100 millones, para conocer los detalles sobre los impactantes acontecimientos en la búsqueda del avión desaparecido más famoso de la historia, o mira este video en su lugar.